Buenos días a todos, sean bienvenidos a la clausura de las jornadas geodésicas APG Venezuela 2020 a Hablemos de Geodesia. Mi nombre es Mirel Vishrada López y formo parte del capítulo estudiantil de la Universidad Central de Venezuela y tengo el agrado de dar estas primeras palabras antes de iniciar. A todos ustedes queremos agradecerles su participación en este evento, organizado por los capítulos de la AAPG UCB Student Chapter y de la AAPG Young Professionals Venezuela. El día de hoy contamos con el apoyo del ingeniero Félix Maldonado. Tenemos participantes de Venezuela, Perú, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Chile, Brasil, Guatemala, Alemania y Francia. Ahora les presento un breve resumen sobre la trayectoria de nuestro invitado, el ingeniero Félix Maldonado, con su ponencia Estudios de Subsidencia para Vialidades, Obras Civiles y Excavaciones Subterráneas. El ingeniero Félix Maldonado es ingeniero geodesta egresado de la Universidad Central de Venezuela. Amplia experiencia para el sector construcción en empresas transnacionales como Odebrecht Brasil, participando en obras civiles tales como túneles mineros y con escudo TBM, manejo del sistema de guiado BMD, tuneladoras de líneas de metro subterráneas, vialidades nivel 4G, puentes, viaductos, edificaciones, pilotajes, tanto terrestres como marítimos, manejo de vehículos aéreos no tripulados para diferentes fines civiles, entre ellos fotogrametría. Diseño, control y ajuste de redes de control para estabilizar estructuras de obras civiles, tales como puentes, viaductos, edificaciones, pozos verticales, vías férreas. En túneles mineros y TBM, experiencia avanzada en control, medición y ajuste de redes de control topográfico, tanto para sistema de guiado como para instrumentación. Instrucciones. Antes de comenzar, quisiera pedir que por favor desactiven sus cámaras y sus micrófonos para evitar algún tipo de interrupción. Las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia, de manera de que no haya recomendación. Anoten las preguntas para realizarlas en el espacio disponible. Sin más nada que agregar, voy a proceder a dejar de compartir pantalla para cederle espacio al ingeniero Félix. Adelante, ingeniero. Buenos días. Comienzo con la presentación. Buenos días a todos. La charla se trata sobre un estudio de subsidencia para vialidades y obras civiles y excavaciones subterráneas. Con respecto al ciclo de conferencias, hablemos de geodesia. ¿Qué es la subsidencia? La subsidencia en geología describe el progresivo hundimiento de una superficie, generalmente de la litósfera, bien sea por movimiento relativo de las placas tectónicas, que incluyen tanto la convergencia de las mismas como su divergencia, o en una escala menor, por el asentamiento del terreno en las cuencas sedimentarias, a menudo por la misma acción humana, en el caso de las cuencas petroleras, o por el cese de la actividad volcánica en áreas reducidas en torno a los volcanes propiamente dichos, como sucede en el caso de los atolones. Aquí le voy a compartir un video que explica de forma sencilla el tema de la subsidencia. Vamos entonces a definir un poquito lo que es la subsidencia, ¿no? La subsidencia se entiende como el progresivo hundimiento de la superficie del terreno dispuesto en una superficie. Fíjense ustedes que tenemos aquí a una chica que está mostrando un puente y vemos cómo ha disminuido el nivel del terreno desde 1988, 2004, 2008 y 2013. Ese es el Valle de San Joaquín en California, donde se extrae agua del acuífero para el riego de esa zona agrícola. Entonces vemos que estamos hablando de un fenómeno de una escala importante y de un tamaño pues muy, muy grande. Vamos entonces a hablar un poquito del riesgo geológico, riesgo geológico, ¿no? Presentándole dos casos en particular. Un caso es el caso de Lagunillas, en el lago de Maracaibo, en Venezuela, donde la extracción de petróleo
después de casi 70 años siendo extraído el petróleo en ese sitio, ha logrado que haya una subsidencia o un hundimiento del terreno en la zona realmente importante. No solamente la zona que está en la tierra, sino también el lago se ha hundido por la extracción de petróleo decenas de metros, tanto como que ha tenido que colocarse obras de protección costera para evitar que el lago inunde a poblaciones. Este también es el caso que aquí tenemos en la fotografía, en la mano izquierda está la Ciudad de México, donde la subsidencia también estamos hablando de metros en los últimos años por la explotación de los acuíferos y también la consolidación de esa arcilla que correspondía a un antiguo lago. Entonces aquí vemos la escala de este riesgo geológico, que es una escala regional, o sea que esto se puede ver en una fotografía aérea o en un mapa, debe estar perfectamente destacado. Con respecto a la subsidencia, los procedimientos más habituales para monitorizar subsidencia en obras de ingeniería son los siguientes: topografía de precisión, fotogrametría, láser escáner, teledetección de INSAR y de GPS. Por el método de topografía de precisión, bajo este término se engloban todas aquellas técnicas propias de la topografía clásica terrestre. Hasta hace relativamente poco tiempo constituían el único sistema válido y eficaz para llevar a cabo la medida de deformaciones. Su fundamento se basa en la medida de las variaciones de las coordenadas de una serie de puntos que se colocan en lugares específicos de la obra o de la zona de estudio durante un determinado intervalo de tiempo. Con estas repeticiones se van verificando la diferencia de coordenadas, tanto en X, Y y Z, y se hace la evaluación del movimiento. La lectura de estos puntos de control suelen realizarse desde unos puntos de coordenadas conocidos, denominados bases topográficas, que han de permanecer fijas durante todo el periodo de la lectura. Esos son los puntos claves. Pro de este tipo de método: las mediciones relativamente están a la mano en cualquier obra, ya que un departamento de topografía está comúnmente presente. Los resultados son de rápido acceso y pueden ser tomados tantas veces sea necesario. Contra: para la medición de grandes áreas es un proceso más lento y no tan eficaz. Por lo menos una vialidad de 3, 4, 5 kilómetros o más. El realizar serie de mediciones de subsidencia en cierta zona es algo ya más complicado. No se puede ver quizá todo el aspecto completo de la obra. Método fotogramétrico, el segundo método que se tiene. La fotogrametría en sí es una técnica que consiste en la obtención de las 3 dimensiones de una escena a partir de pares de fotografías de la misma, denominados fotogramas, tomados bajo distintos ángulos. De este se subdivide a fotogrametría terrestre. Como su nombre lo indica, los pares de fotogramas se obtienen desde tierra estacionando el instrumento a distancias inferiores a 200 metros de la zona a restituir, proporcionando una precisión de hasta 10 milímetros. Este sistema es más apropiado para el estudio de fenómenos de pequeña envergadura que ocupan áreas reducidas. Fotogrametría aérea, segundo método. La fotogrametría aérea constituye el segundo método fotogramétrico. A diferencia del anterior, la cámara se sitúa sobre una plataforma aérea, puede ser avión, helicóptero o el más común actualmente, dron, siendo la altura de vuelo inferior a 500 metros. La precisión obtenida con la fotogrametría aérea puede llegar hasta 10 milímetros, pero más que todo dependiendo de la calidad de los puntos de control de referencia. Permite un barrido de amplias áreas. El proceso de la imagen permite construir un modelo digital del terreno, un MDT, de la zona de interés. Al comparar varios MDT obtenidos en diferentes intervalos de tiempo, se puede observar el movimiento de la subsidencia en la zona de estudio. La principal ventaja de la fotogrametría es que permite obtener una visión global de la zona deformada, y no solo como ocurre en otros casos, y
con otro método de control de deformaciones que nada más lo hace de forma puntual. Con este se puede ver quizás se puede ver una zona grande como lo que estábamos hablando anteriormente de la vialidad de 5 o 10 kilómetros. Se puede obtener un control más amplio de la obra. Fotogrametría satelital. Esta se basa en los mismos principios que la aérea. La diferencia estriba en que las imágenes estereoscópicas son adquiridas de una plataforma espacial. Hasta el momento las precisiones conseguidas sí son más bajas. No obstante, la mejora en las imágenes satelitales introducida por una nueva generación de satélites en el mercado, capaces de adquirir dos imágenes en una misma órbita, aparte de poseer cámaras multiespectrales que permiten obtener mucha más información, ha hecho que la fotogrametría de satélite pueda llegar a competir con la fotogrametría aérea, permitiendo la fotointerpretación manual o la correlación automática de los pares. ¿Cuáles son los pros de este método? Se pueden realizar mediciones de grandes extensiones de forma rápida y el procesamiento también se realiza de forma rápida. No se necesita gran cantidad de personal, lo cual es un método que en la mayoría de los casos es mucho más económico. Y ya casi que en todas las obras se implementa para tener un control amplio de toda la obra. Contra. Los resultados dependen directamente de los puntos de apoyo. En zonas boscosas o que no tengan visual aérea o terrestre. Buena. Impide el correcto uso de la fotometría. Para mediciones por debajo del centímetro no sería conveniente esta técnica y dependiendo del método usado se puede usar para el control de estructura o no, a costa de abarcar menos área. Tercer método de subsidencia, láser escáner. Es un instrumento que sirve para capturar la geometría y el color de cualquier objeto o del entorno cercano a partir del almacenamiento masivo de datos. Estos datos en forma de nube de puntos se obtienen a través de la medición de distancias y ángulos mediante un rayo de luz de láser que se combina con cámaras fotogramétricas para registrar también la información del rango visible. Los datos se utilizarán después para crear un modelo tridimensional del objeto. Con esta tecnología somos capaces de transformar un objeto real en uno virtual y manipularlo a través de software especializado. ¿Qué pro tiene este método? Se puede obtener una gran cantidad de información en poco tiempo. Y sumado a que realizar el proceso en diferentes intervalos de tiempo, se logra tener unas precisiones muy elevadas para así saber los posibles movimientos en la zona de estudio. Contra es que no es eficaz en grandes extensiones de terreno. El costo del instrumento de por sí ya es algo elevado. No todas las empresas de construcción se pueden dar el lujo de tener un láser escáner y poder usarlo en su departamento de topografía para el estudio de cualquier deformación o subsidencia que se presente en la obra. Casi siempre se utiliza el método de topografía clásica. El cuarto método sería el teledetección DINSAR. La teledetección surge para designar cualquier medio de observación remota en el que no existe contacto físico entre el medio a estudiar y el sistema sensor. En la última década se ha realizado experiencias con una nueva técnica de medida de subsidencias en la superficie del terreno, a partir de imágenes adquiridas desde satélite por sensores activos en la región de las microondas, denominada DINSAR, interferometría diferencial con radar de apertura sintética, y que se fundamenta en la detección de pequeñas variaciones de altitud a partir del cálculo de la diferencia de fase de pares de imágenes de radar sobre una misma área de estudio. Como se ve en la imagen, en una zona quizá antes del sismo, él ya tiene una medida de la fase. Después del sismo, al haber cambiado la altura, hay una diferencia de fase. Con esa diferencia de fase, él determina el movimiento que se presentó. Okay. Ajá. La interferometría SAR es una de las técnicas de procesado de imágenes que permite, a partir de dos pases interferométricos del sensor SAR, generar el modelo digital de elevaciones y la coherencia relativa entre otras aplicaciones. Así pues, el INSAR consiste en medir la diferencia de fase entre el satélite y la Tierra en dos pasos del satélite
por la misma zona. Como ven en la imagen, más que todo, da grandes precisiones, pero el contra que tiene ahí es el tiempo de adquisición de cada una de las mediciones. Depende más que todo de la órbita del satélite. Pro de este tipo de técnica: es viable en varios campos de aplicación, ya que se ha demostrado su potencia de monitorización de velocidades de deformación subsimétrica. Permite cubrir grandes áreas, hasta una hectárea, 10.000 kilómetros, con un coste bajo. En la etapa constructiva es una técnica complementaria de ocultación, siempre que el periodo de construcción sea suficientemente extenso, que se pueda estar midiendo en el transcurso de 6, 7, 8, un año, 7, 8 meses o hasta más de un año, para poder evaluar correctamente la información. En la etapa de monitorización de la obra, DINSAR tiene un gran potencial de uso, debido a la obligatoriedad de monitorizar la obra entre 5 y 15 años después de finalizada, a su bajo coste por hectárea. Y también que se ha podido observar que los resultados obtenidos han sido contrastados con otros métodos tradicionales de monitorización de subsidencia, como el GPS, la nivelación geométrica, y las mediciones registradas han mostrado escasa variación entre las técnicas. Contras. Puede ocurrir que con la frecuencia del muestreo de una ocultación corriente sea superior a la frecuencia de adquisición de las imágenes para estudiar. Por lo tanto, no se ha estudiado la viabilidad de aplicar la técnica en obras en las que no se necesiten contar con datos diarios. Ese es uno de los grandes contras. Si tú quieres monitorizar, verificar una zona de estudio diariamente, con esta técnica no podrías. Otra contra sería la ocurrencia de problemas técnicos a la hora de obtener imágenes satelitales. Por ejemplo, los problemas técnicos orbitales que afectaron al ERS-2 en febrero de 2001, que ha estado operando sin giroscopio desde esa fecha, lo que ha significado una degradación en algunos datos obtenidos por los instrumentos. Quinta y última técnica sería el sistema GPS diferencial, el cual permite incrementar la precisión conseguida por el GPS convencional, pero este sistema hace uso de una estación de referencia situada en tierra y de posición conocida para calcular y corregir los errores sistemáticos que suelen producirse en la determinación del movimiento del punto de control y en tiempo real. Los sistemas GPS han sido utilizados en numerosas ocasiones con éxito en la monitorización de fenómenos de subsidencia y movimiento de ladera. Como los otros métodos, lo principal es tener puntos de control, bases geodésicas de gran calidad para poder obtener buenas precisiones, lo que permite realizar las mediciones rápidamente y en intervalos de tiempo personalizados, ya que siempre se tendrá cobertura en los satélites. El pro de este método: es un método rápido, se puede usar con los mismos equipos de la obra. Es común que casi todos los departamentos de topografía de una obra grande tengan sus GPS y se puede monitorizar la zona de estudio con los mismos equipos de la obra, tanto para la localización de su base de referencia como para la medición y replanteo en obra. Esto permite mediciones a cualquier hora, a cualquier intervalo de tiempo de los puntos de observación de la zona de estudio. Contra. Las precisiones de planimetría llegan hasta los 5 milímetros, buena precisión, pero en altimetría sí llega hasta 20 milímetros, 2 centímetros de precisión en altura, por lo que para detectar pequeños movimientos de altura no sería conveniente, ya que no se podrá determinar correctamente. En ese caso casi siempre se complementa con puntos de nivelación, se hace una nivelación trigonométrica de los puntos de observación. Se utiliza mucho más que todo esta parte del diferencial de GPS, más que todo para movimiento de tierra, subsidencia en unas zonas grandes, pero lo que son estructuras, casi siempre se utiliza más que todo la nivelación. Ejemplos prácticos. En Bogotá tenemos la medición de subsidencia
realizada por el departamento del IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en Londres. Está el caso de uso de drones para el escaneo de los túneles de Crossrail, realizado por Dragados y Geosic UK. Este ejemplo es más que todo como ver cómo complementan una técnica con otra. Y en Pamplona, el control topográfico de subsidencia en los túneles que están realizando en esa zona, realizada por SACIR Construcciones. Comenzamos con el primer ejemplo, medición de subsidencia en Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia y aloja cerca de 8 millones de habitantes. En ella hay 2 estaciones de punto de control de topografía del departamento del IGAC, llamada BOGA y BJT. En ellas se han detectado que tienen una marcada variación en su componente vertical, en altura, y son ampliamente utilizadas estas bases para la aplicación de ingeniería en todas las obras de Bogotá. Como pueden ver en la gráfica, se ha ido bajando la altura, ha estado variando mucho. Ajá. La ciudad se localiza en las inmediaciones de un ambiente sismotectónico de reconocida actividad histórica, en la cual la zona de subducción del Pacífico y un complejo de sistema de fallas son las fuentes sismogénicas que mayor efecto potencial tienen sobre toda la región. El nivel de agua aquí se encuentra en alguna zona a poca profundidad y la presencia de suelos saturados que hace aún más complejo su comportamiento. Prácticamente en toda Bogotá se consiguen lagunas en todos lados. Se realizó una primera cuantificación de los cambios que han sufrido la ciudad entre los años 2003 y 2007 en torno a la elevación de los puntos de la región geodésica del Bogotá. En base a esas mediciones, se determinó, se hizo por 2 métodos, por el método GNSS, GPS, y por nivelación. Por el primer método, se puede ver las variaciones que se han conseguido. Las estaciones son desde Bogotá 1 hasta Usaquén. Aquí hay muchas bases geodésicas. Y ahí están las variaciones de milímetros por cada año. Tanto en una campaña del 2004 a 2003, del 2007 al 2004, las diferencias, y la de 2007 con 2003. Esas son las variaciones que ha habido entre esos años. Se puede observar que hay zonas que han tenido hasta 110 milímetros por año, como es Bogotá 9, de variación, como hay otras que no han variado casi, 1.3 en Bogotá 18. Ahí se puede observar entonces más que todo, es que no es todo como tal Bogotá que se está presentando a la subsidencia. Son ciertas zonas y dependiendo de la velocidad por año, va bajando la altura. Con esta campaña que se realizó, se determinó que la localidad de Puente Aranda presenta los mayores valores de subsidencia, estimados en 33 milímetros anuales, mientras que algunos sectores de la localidad de Engativá, Teusaquillo, Fotibón, Barrio Unido, Bosa, Suba y Kennedy muestran tasas estimadas entre 20 y 10 milímetros anuales. Por ejemplo, aquí yo estoy ahorita en Bogotá, en una obra en que se está realizando 2 puentes que pasan sobre una vialidad ya existente, grande, y entre un año y otro ya yo tengo una variación de hasta 10 milímetros de altura en unas bases que tengo de la obra. En acuerdo con el IGAC, para complementar y siempre tener actualizada la altura de esos puntos, ya tenemos fuera de la zona de trabajo 2 puntos de control que sí se ha observado que ahí no se ha variado nada la altura y siempre se está haciendo mediciones cada 3 meses y actualizando las bases que tenemos nosotros en la obra para verificar en qué lugares se está moviendo más o no. El segundo ejemplo que se tiene presente es el uso de drones para los escaneos de los túneles de Crossrail en Londres.
El vehículo aéreo de inspección subterránea ha sido utilizado en el corazón de Londres, más que todo en septiembre de 2016, debajo del área financiera de Canal Wharf, en uno de los túneles construidos para el macroproyecto Crossrail. Este dron que utilizaron está equipado con sistemas láser y otros tipos de sensores que permiten su posicionamiento en el interior del túnel y evitan colisiones con anillos de dovelas y objetos en el entorno. El cómputo para la medición realizada se hizo en base que tiene ella, el cómputo de exponencial de los sistemas de a bordo láser inerciales y sensores de imágenes. Hacen que es posible generar modelos 3D a un gran nivel de detalle. Es una fotogrametría, pero realizada dentro de un túnel. Por lo que pude observar de la actividad realizada, ellos tienen punto de control en todo el segmento del túnel que hicieron el estudio y con eso hacen una restitución cada tanto tiempo y verifican cuál ha sido el movimiento del túnel. El sistema proporciona principalmente las siguientes ventajas: reducción considerable de tiempo de trabajo, captura de gran cantidad de información en una fracción del tiempo, en comparación de técnicas de adquisición tradicionales, que es la topografía clásica o láser escáner. Con la topografía clásica, de algún control de un túnel en 2-3 kilómetros lleva su tiempo. Con un dron se hace casi que en un 30% del tiempo menos. El uso del vehículo con 6 grados de libertad permite la inspección de escaneo de escenarios en horizontal, vertical y ubicaciones inaccesibles. Y la labor de inspección de mapeo 3D y topografía son llevadas a cabo con una única herramienta, que es el dron. El tercer ejemplo sería el control topográfico de subsidencia en los túneles en Colombia. En la actualidad, actualmente, Colombia está teniendo muchas obras de vialidad de generación 4G en la construcción de estas vías. Pero muchas de esas zonas existen alto riesgo geológico y más propensas al efecto de subsidencia, como son los túneles, que uno de estos casos es de la Unión Vial Río Pamplonita. Este proyecto comprende en el doble calzada de Pamplona a Cúcuta y tiene como objeto principal la mejora de la conexión vial entre la ciudad de Pamplona y Cúcuta e interconectar esta vía con la de Bucaramanga-Pamplona, que es otra vía 4G que se está realizando, prácticamente ya está terminada, con el fin de comunicar el centro del país con la zona fronteriza nororiental. Como pueden ver en la gráfica, ella comienza en Pamplona y se subdivide en varios tramos: Pamplona, Pamplonita, El Diamante, Chinacota, en los Acacios, llegando hasta los Patios y Cúcuta como tal. Este proyecto se divide en 6 unidades funcionales. Tiene un tiempo de construcción de 5 años, el tiempo de concesión es de 25 y es ejecutada por SACIR Concesiones Colombia. SACIR es una empresa española internacional. Para este control topográfico se realizan mediciones diarias a partir de la base topográfica del proyecto para llevar el control de los movimientos. Al final de la obra, llegando a Pamplona, en la salida de Pamplona, hay un talud de aproximadamente 25 metros de altura. Este talud ya fue pilotado y anclado y proyectado como tal, pero apenas empezaron a hacer la ejecución del túnel, ahí justamente aledaño a ese talud, se presentó que en uno de los costados del talud una subsidencia grande de hasta 15 milímetros diarios de movimiento en la vertical, por lo que la empresa empezó a hacer un monitoreo constante por medio de topografía de precisión clásica con nivelación y aparte una medición fotogramétrica en el área con dron todos los días. Aquí les presentaron un video de la zona. Ahí pueden ver uno de los puntos donde ellos tienen un punto de control. Ahí donde ponen las mediciones de esa talud, de uno de los taludes. Alrededor de todo el talud completo se tiene un total de 36 puntos de control. En la parte de la corona y en medio se tienen otros 12 puntos que se miden con láser constantemente en la mañana y en la tarde. Y en la parte baja del talud, al pie, también se tienen puntos de control. El vuelo de dron se realiza todos los días a las 9 de la mañana, a la misma hora para no afectar las mediciones.
La zona de la subsidencia, esa zona se hizo como un apilaje de tierra como para aguantar y tratar de disminuir el movimiento que se presentaba en ese lugar. Ahí se puede ver todas las fallas del talud como se están presentando. Y uno de los acelerantes que hizo que este movimiento se presentara ha sido la ejecución del túnel, que es este que está aquí. Ahí se ve el inicio del túnel. Y para aquel lado, se ve la cantidad de tierra, es donde se presentó la subsidencia. Ahí pueden ver como un panorama grande. Todo este costado no presenta movimiento, pero la zona donde está la tierra sí. Que es ahí. La rampa, para ir subiendo y tener que bajar. Ahí. Toda la zona de tierra, de ahí hasta este costado, de donde se presenta la falla y se ven las grietas. Ahí se pueden observar las grietas como están en toda la pantalla. Y casi siempre duran 2 días con una lluvia fuerte y se presenta que las mediciones, la altura baja más aún. Pasa una semana sin llover y como que se estabiliza un poco la medición. Se han estado haciendo por parte de geología varias ejecuciones como anclajes adicionales como para tratar de contener un poco el movimiento y ver si con eso se disminuye la subsidencia que se presenta. Pero toda esta zona como tal es la que presenta la subsidencia. Ha habido desprendimiento del concreto proyectado. Y ahí se puede observar prácticamente que todas las fallas y todas las grietas que se han presentado poco a poco. Esos que ven ahí son las dianas. Esos son puntos de control que se tienen en toda la pantalla, que son los 12 puntos que se colocan en toda la pantalla, en la parte media, para llevar un control también en la parte media del talud. Se tienen entonces puntos arriba, en el medio y abajo. Estas mediciones se tienen con puntos de control fuera de la zona de subsidencia y se realizan todos los días. En la mañana de 7 a 7:30 de la mañana y en la tarde de 5:30 a 6. En el turno nocturno no se realizan esas mediciones por la escasa visibilidad. Esta es la parte de arriba de la corona del talud con su cuneta de coronación y se puede observar las grietas que ya se presentan ahí. Y no nomás la parte del talud la que se está moviendo, también la parte de atrás del talud presenta movimiento. Por lo que se tienen puntos en toda la parte de arriba del talud y en la parte de atrás. Aproximadamente 5 metros por detrás del talud. Se puede observar que por medida de seguridad, una gran parte de esa zona se encuentra sin personal y sin maquinaria por medida de seguridad. Esos puntos que estoy en rojo, ese es uno de los puntos de control. Aquí tienen otro, en la parte de la ladera. Esos puntos se realizan las mediciones, como les dije, en la mañana y en la tarde. Ha habido que puntos, a causa del movimiento, se han perdido, han variado demasiado o se han golpeado por el mismo movimiento de la ladera. Y se colocan puntos adicionales alrededor para seguir monitorizando la zona. Esta parte que ven aquí, la cuneta, ahí donde se puede observar más que todo, van a poder ver cuánto ha bajado en realidad ese talud. Ya llegando a la parte del túnel, que es donde va caminando aquí el video, ya no se presentan casi movimientos, prácticamente no varía nada. Esta parte de arriba del talud, donde está el túnel, en esa zona sí no se presenta ningún tipo de movimiento.
se realizan las mediciones y cuando mucho habrá variado 1 o 2 milímetros la altura. Mientras que por el otro costado ya han variado hasta 90 milímetros desde que comenzó todo el movimiento. Iba a seguir aumentando más, antes que a causa de la cantidad de tierra que se colocó como para poder contener el movimiento, disminuyó la variación vertical en esa zona. Este video como tal está tomado desde hace una semana y media. Ahí se puede ver que aquí arriba, en la parte donde está el pasto, ahí es donde estaba originalmente la cuneta. Y eso fue todo lo que ha bajado, que se ha desprendido. Ahorita están haciendo evaluaciones para saber qué van a hacer en esa zona, de la parte del Departamento de Geología y de Ingeniería, buscando una alternativa para poder solventar esta situación. La ejecución del túnel como tal, como esa zona no presenta movimiento, se han continuado las obras como las actividades normalmente. Eso sí, llevando un control diario mucho más intensificado de lo que sería normalmente un túnel minero normal. Las mediciones realizadas. Aquí sí se realizan mediciones todos los días de muchísimos puntos de control dentro del túnel. Aparte que dentro del túnel se presenta, a causa de que esta zona es muy lluviosa, presenta mucha lluvia, dentro del túnel existe demasiada agua y más propensa para una subsidencia. Ahí hicieron una serie de anclajes nuevos en busca de tratar de disminuir el movimiento. Son esa serie de líneas, esa línea de anclaje que están en la parte baja del video. Como ven, están casi que apiladas encima de las otras para poder tratar de disminuir el movimiento que se presentaba ahí, que se presenta todavía. Aquí pueden observar es cómo se desprendió toda la placa del concreto lanzado y hasta cuánto ha bajado. En esa zona, esta última semana se tuvo que desprender todo ese concreto porque ya más bien era un riesgo tenerlo ahí y que pudiera caer después a futuro en la parte baja. En el túnel cercano, como les dije, se está realizando una medición de convergencias y de punto de control topográfico fuera del túnel para llevar un control de cualquier movimiento de forma diaria. Y la medición se realiza por la técnica de topografía de precisión y una nivelación de la base externa del túnel. Aquí igualmente presento un video de la actividad que se realizan ahí. Procedemos a nivelación del equipo para empezar el procedimiento de levantamiento de monitoreo diario de convergencias en la túnel de galería. Hacemos procedimiento de levantamiento de convergencias, monitoreo diario de convergencias, si pasa algún movimiento que presente el túnel. Y procedemos a hacer levantamiento del túnel galería. Esos puntos que ven ahí son los puntos de control. Esos puntos están cada 5 metros aproximadamente. Son 3 puntos en realidad. 2 puntos alrededor, al lado izquierdo y derecho del túnel y un punto en la parte axial, en la parte superior del túnel, que es ese que ven ahí. Esta es la entrada del túnel como tal. Esta medición se hace todos los días por todo el trayecto del túnel. Y ya con el punto instalado y estacionado, intentando salir al monitoreo diario de convergencias del túnel principal, haciendo la correspondencia de las contraboderas y ítems. Ha habido movimiento, monitoreo
5 convergencias diarias, aparte que se están trabajando diariamente. Este proceso de por sí es algo tedioso, prácticamente se tiene una comisión de topografía nada más para esa actividad. Aparte de este control, en varios de los taludes, en todo el trayecto de la obra, se tiene un control también monitorizado de posibles movimientos de los taludes. A causa de lo que se presentó en este talud que fue presentado anteriormente, se empezó a realizar una comisión diaria nada más para realizar esta actividad. Como le decía, dentro del túnel se presenta demasiada cantidad de agua a causa de las lluvias externas de la zona. Es que Pamplona de por sí es una zona fría, es zona montañosa y de mucha lluvia. Y así prácticamente se trabaja ahí. Todo el tiempo está así. Por esa presencia de tanta agua, tanto nivel freático, es el riesgo de la subsidencia. Hasta ahorita, menos mal, no se ha presentado ningún movimiento grande como tal dentro del túnel. Pero sí en las partes por arriba del túnel sí se ha presentado uno que otro movimiento. Es la instalación de los anillos del túnel, cómo realizan las actividades y el control que se lleva dentro de ellos. Estamos procedimiento de liberación. El proyecto Pamplona, Cúcuta. José Luis Díaz López, topógrafo. Gracias. Con esto finalizaría la presentación. Muchas gracias por su atención y pasaríamos a la zona de preguntas. Ok, excelente, Félix. Muy buena presentación, bastante dinámica. Ahora voy a proceder a leer algunas preguntas que están dejando por la caja del chat. La primera pregunta la realiza Jairo Barradas. Dice, hola Félix, muy buena presentación. La instrumentación actual permite determinar o extrapolar en el tiempo la subsidencia de un área determinada en una ciudad y elaborar un plano digital raster a tales efectos. Puede ser una herramienta de prevención de deslizamiento de tierras en zonas pobladas en pendientes. Justamente actualmente el departamento del IGAT, junto con un departamento de geología aquí en Colombia, para los efectos de Bogotá, está realizando ese tipo de estudios. Por eso mismo, Bogotá de por sí es una de las ciudades, como otras ciudades en el mundo, que presenta una subsidencia muy marcada. Pero más que todo por su nivel freático, es que prácticamente aquí se consiguen lagunas en todos lados. Ok, siguiente comentario y pregunta lo realiza Douglas Bravo. Excelente trabajo, Félix. ¿Cómo diferencias el asentamiento de obras civiles de la subsidencia desde el punto de vista geológico? ¿Y cómo diferencias los efectos locales de los efectos regionales? ¿Has combinado metodología para hacer una correlación entre métodos? Para determinar si es un asentamiento como tal por la obra civil o si es una subsidencia, la subsidencia se presenta más que todo en una zona específica, en la obra cuando lo vemos. Si es algo ya más global, es que se presenta en muchas zonas dentro de la misma obra. En una obra de vialidad, cuando tú empiezas a presentar que hay muchos hundimientos dentro de la zona,
quizá al inicio, medio y al final una cierta zona, ya es algo ya más regional. Y que si he combinado metodología para hacer una correlación entre los métodos, sí, es que como les presenté en la parte que hicieron en Londres, hicieron una fotogrametría dentro de un túnel. Casi siempre en los túneles se utiliza topografía clásica o nivelación y escáner láser. Pero ya sí se está haciendo como una correlación entre los métodos y se está utilizando también la fotogrametría. Y con eso se avanza más rápido quizá en las mediciones. Ok, tenemos otro comentario por Jesús Morón. Comenta, estos eventos son inevitables. En Santiago de Chile se presentan situaciones como esta, especialmente cuando acondicionan laderas para desarrollos urbanísticos. En este caso de Pamplona, todo indica que esta obra debe ser abandonada. El túnel tiene en el riesgo de ser inutilizado en corto tiempo. Es correcto. Casi siempre cuando se está empezando a hacer obras, dependiendo, por lo menos aquí en la parte de Pamplona, sí se ha observado mucho movimiento en los taludes. El más marcado es el que presenté en el ejemplo, pero aparte de este hay otros en el que sí se ha presentado movimiento de 30, 40 milímetros de movimiento en general. Pero eso porque se está haciendo obras y con la lluvia no ayuda. Y el túnel se tiene ese tema de que el riesgo de que pueda pasar algo en cualquier momento. Gracias a Dios ese túnel sí ha estado muy estable. Aún con todo el nivel de freático que se tiene, ha estado muy estable. Ok, tenemos un comentario por Eneida Pérez. Comenta, felicitaciones Félix. La presentación fue excelente y muy didáctica. Saludos y sigue cosechando buenas experiencias. Bueno, gracias.